1920, en un pequeño pueblo de México, nació un niño destinado a convertirse en sacerdote, un niño que más tarde sería venerado como santo en vida y odiado como monstruo después de su muerte en el año 2008. Esta es la historia de Marcial Maciel, el fundador de la congregación llamada Los Legionarios de Cristo, pero también el hombre que bajo una sotana cometió actos despreciables y que murió sin reconocerlos y sin tener ningún castigo. Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, México, en una familia numerosa. Marcial fue el cuarto de 11 hermanos. Sus padres eran profundamente católicos y de origen humilde. Creció en una época de persecución religiosa tras la Guerra Cristera en México, que se basó en la lucha armada de los católicos mexicanos a las restricciones religiosas impuestas por las leyes anticlericales del gobierno. Por lo cual, desde niño, Maciel escuchó historias de mártires y de sacerdotes perseguidos, lo que marcó su visión del mundo, una iglesia acosada, pero también poderosa en la clandestinidad. Cuando tenía 15 años, en 1936, se trasladó a Ciudad de México, donde dio inicio a su formación sacerdotal a cargo de su tío Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz en ese momento, quien sería canonizado décadas después por Juan Pablo II. Esa figura, mezcla de mártir y héroe, inspiró en Maciel una ambición. No solo quería servir a Dios, quería poder, influencia y reconocimiento, lo que lo llevó a mostrar desde su adolescencia carisma y habilidad para manipular. Se decía que tenía una presencia magnética, capaz de inspirar confianza en sacerdotes y políticos. Así fue como al ingreso del seminario soñó con fundar su propia congregación, convencido de que él era un elegido para renovar la iglesia. En 1941, con apenas 21 años, hizo realidad su sueño y fundó la congregación de los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México. Su idea era formar a jóvenes en una disciplina férrea bajo votos de obediencia total, una obediencia que en la práctica lo convertía en un líder absoluto. Para el año de 1944, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, Maciel recibió su orden sacerdotal y 2 años más tarde viajó a España a cursar sus estudios humanísticos en la Universidad Pontificia de Comillas, de donde sería expulsado más tarde y a la fecha de hoy continúa siendo un secreto la razón. Pero esto no frenó la expansión de su congregación, y mientras reclutaba seguidores con discursos de sacrificio y santidad, comenzaron los primeros abusos. Jóvenes seminaristas denunciaron comportamientos inapropiados de parte de Marcial, tocamientos, manipulaciones, castigos físicos, entre muchos otros. Algunos hablaron, pero nadie los escuchó. Para muchos, Maciel era un joven prodigio de la fe. Pero en 1956 estalló el escándalo. Llegaron denuncias al Vaticano. Maciel era adicto a la morfina y abusaba de sus seminaristas. Una comisión lo investigó y estuvo a punto de ser expulsado del sacerdocio. Durante 2 años fue apartado, hasta que la muerte del Papa Pío XII en 1958 le abrió nuevamente la puerta. Los documentos quedaron archivados y el caso olvidado. Con el tiempo, Maciel se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la Iglesia Católica. Creó un vasto imperio económico con colegios, universidades, seminarios y fundaciones. Su discurso era impecable. Hablaba de pureza, disciplina y amor a la Iglesia. Papas, políticos y empresarios lo consideraban un modelo de virtud y un modelo a seguir. Pero en la intimidad vivía otra vida. Consumía sustancias, tenía relaciones con varias mujeres e incluso tuvo hijos secretos y seguía abusando de jóvenes bajo su autoridad. También estuvo bajo la lupa de escándalos de fraude y extorsión, pese a existir documentos que comprobaban la existencia de estos delitos. Nunca se hicieron públicos, al contrario, fueron ocultados por la Iglesia Católica, también con ayuda de su congregación, la cual se convirtió en una red de silencio y obediencia, diseñada para protegerlo a él antes que a las víctimas. Quien osaba cuestionarlo era castigado. Algunos fueron enviados a clínicas psiquiátricas,
con uso de sustancias que llegaron a dejarlo sin voluntad. Otros recibían amenazas directas. Hubo incluso muertes sospechosas entre quienes denunciaron. Pero el mensaje era claro. Dentro de los legionarios, nadie podía desafiar a Marcial Maciel. Durante décadas en el Vaticano se acumularon pruebas. Hubo cartas, testimonios, archivos. Se calcula que más de 240 documentos oficiales detallaban abusos y excesos de Maciel, pero nada pasaba. Al contrario, Juan Pablo II, su más grande defensor, lo definía como un ejemplo para los jóvenes, lo acompañaba a sus viajes y le enviaba cartas de felicitaciones por su labor sacerdotal, mientras que sus víctimas seguían siendo silenciadas. Pero en 1997 todo cambió. 8 exlegionarios denunciaron públicamente los abusos de Maciel. Era un enfrentamiento directo contra uno de los hombres más protegidos del Vaticano. Sufrieron amenazas, difamaciones, campañas en su contra durante años, pero gracias a sus testimonios evitaron que Maciel fuera canonizado luego de su muerte en 2008, como algunos en la Iglesia habían planeado. Pese a estas denuncias, no fue sino en el año 2006 cuando el Papa Benedicto XVI, al verse acorralado, lo obligó a retirarse a una vida de oración y penitencia, como supuesto castigo. Pero Maciel nunca confesó ni pidió perdón. Murió en el año 2008, a los 87 años de edad, en Estados Unidos, rodeado de lujos y sin enfrentar nunca la justicia. Años después, la congregación reconoció que Maciel abusó al menos de 60 menores y que hubo un total de 175 víctimas en la Legión. Su historia dejó una herida profunda en la Iglesia, la demostración de que el poder, el dinero y el silencio pueden más que la verdad. Pese a todo lo ocurrido, la poderosa congregación de los Legionarios de Cristo continúa vigente el día de hoy, con un emporio influyente, siendo propietaria de colegios y universidades alrededor del mundo. Marcial Maciel nació en un pueblo pequeño con el sueño de ser santo, pero terminó siendo recordado como el símbolo más oscuro del encubrimiento eclesiástico. Su vida es la prueba de que a veces los mayores monstruos no nacen en las sombras, sino en el corazón mismo de las instituciones que dicen representar. ¿Y tú qué piensas de este impactante caso? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no te olvides darle like, compartir y suscribirte para que no te pierdas el otro relato.